porque he tenido una gran cantidad de trabajos por calificar, así que eso quiere decir que están cumpliendo con sus asignaciones. Hay una asignación, ¿verdad? Que la clase pasada yo les envié un video. El video lo busqué el más preciso, el más conciso, el que mejor le explicaba, y los problemas que le puse iban relacionados con la explicación del video y con lo que hay en el módulo. Entonces, unos compañeros me enviaron el trabajo y me dice, profe, ese video era lo que necesitaba para hacer el trabajo. Entonces, voy a presentarles algo, ¿verdad? Voy a presentar la pantalla para iniciar. A ver, entró un compañero. Ok. Ya vamos. Y listo, voy a anotar primero antes de empezar. Ok. Buenas tardes. Bienvenida. Acabamos de empezar. Ok. Nosotros empezamos a ver un poco ¿verdad? De cinemática. Y ustedes empezaron a trabajar con un material allí, los elementos, ¿verdad? Una investigación. Y entonces, luego, ¿qué viene? Luego viene la parte dinámica. Esta parte tiene bastante teoría en el módulo y si ustedes revisan el módulo, dice, bueno, es la unión de varias partes, ¿verdad? De la teoría, al final, para complementar diversos temas en uno solo. ¿Dónde vamos a iniciar? Vamos a iniciar con la dinámica, ¿verdad? ¿Qué es la dinámica? Muchas veces nosotros hemos escuchado hablar de las leyes de Newton, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de ellas. Iniciamos, pero, o sea, vamos con calma, vamos. Primero hay que ver ciertos conceptos que son importantes para entrar a las leyes de Newton. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de dinámica. La dinámica es una parte de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico. Un sistema físico es un sistema conformado por diversos elementos como los de la cinemática. Hay un objeto, hay posición, hay espacio, hay tiempo, ¿verdad? Aquí entonces entra el movimiento, entran fuerzas externas, fuerzas internas, ¿verdad? La gravedad, todo eso tiene que ver aquí, por eso necesitamos que primero ver ciertos conceptos. Entonces, el objetivo de la dinámica es describir factores capaces de producir una alteración en un sistema físico. Por ejemplo, si ustedes en la mesa ahorita tienen, vamos a decir, eh, tienen un lápiz o un piloto y de repente ustedes mueven la mesa y Profe, creo que se le fue el audio.
Qué bueno, profe. más de tres fuerzas y qué son masas. Entonces, una vez comprendidas dichas leyes, podemos Profe, empezar a responder preguntas que nos pueden hacer. Entonces, ¿me ¿por qué falló el se wifi? aceleran objetos más que otros? ¿Por qué Profe, no se escucha nada. Igual acá también se cayó el wifi. No sé si nada más era el profe. Es la señal del profe. Parece que ni siquiera le llegan los mensajes en WhatsApp o el Wi-Fi no se lo permite. Se le fue la señal a la chef. Exactamente. Exactamente. Una salida de la clase, ¿no? No, normal. Le están diciendo que no se salgan y es Sí, como que si lo porque se mandaran a salir. salió y todo. Parece que se le fue la señal. Eso también. Disculpe, ¿le puede subir el volumen a su micrófono? No se escuchó lo que estaba diciendo. Digo que aquí también está Javier Moreno. Creo que también el Instituto Nueva Luz. Que no se salgan.
Profe, no se le escucha. Profe, creo que tiene el micrófono apagado. Ajá, o debe subirle al volumen. Nada, profesor. ¿Qué tal si utiliza audífonos? Lo conecta a la computadora y Igual, así profe. funcionaría mejor. Nada, profe. ¿Ahora sí? Sí, profe, sí me Mucho ¿Ahora sí? escucha. mejor. Sí. Ok, es Sí, que no sé qué claramente. sucede, porque tengo, le puse este micrófono en antes y lo usé con un grupo y cuando salí de la conferencia y entré con otro, no se escuchaba. No sé qué sucede. Bueno, no sé en qué parte quedamos porque no sé hasta dónde se congeló la pantalla. Podría iniciar desde la primera diapositiva donde estaba explicando la dinámica y hablando de manera general acerca de las leyes de Newton. Ok, perfecto. Vamos para allá. Gracias. Bueno, estábamos aquí, dinámica. Entonces, de una manera general, para nosotros entrar en las leyes de Newton, me avisan cualquier cosa. Se debe conocer ciertos conceptos antes de eso. Masa, saber la diferencia que masa no es lo mismo que peso y conocer el concepto de fuerza. Si ustedes están sentados allí, ¿verdad? A mí me aplicaron una fuerza externa, no sé, la tecnología aplicó una fuerza externa que me desconectó porque no fue voluntario. Así que ese, se estaba aplicando una fuerza, como quien dice, superior allí. Nosotros, como estamos ahorita, estamos en reposo, ¿verdad? Porque no estamos ejerciendo un movimiento. Si nosotros caminamos, empujamos una cajeta, empujamos algo, la silla, la mesa, estamos ejerciendo una fuerza. Entonces, para comprender las leyes de Newton se hace necesario que interpretemos la relación entre la masa, la fuerza y el peso. También que existen fuerzas exteriores, externas, que son las que hacen que usted en este momento se mantenga sentado en donde está. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad que existe en el planeta lo fija usted en la Tierra, ¿verdad? De alguna u otra forma. Entonces, la fuerza y las acciones. Le daba ejemplo de que al tirar una mula de los vagones, ¿verdad? Se ejerce una fuerza. Al golpear una pelota, empujamos algo, realizamos un esfuerzo para mover una caja, llevamos un tablero, cargamos una maleta, ¿verdad? Todo eso. Se ejerce fuerza y empieza a actuar la masa, la fuerza que se relacionan. Ahora nosotros estamos viendo lo que era el peso y la masa. ¿Por qué es importante? Es importante que nosotros diferenciemos lo que es el peso y lo que es la masa. Porque a ustedes les pueden decir ahorita, miren, en la Tierra, ustedes, ¿cuál es su peso? ¿Alguien sabe cuál es su peso? 140 libras. Por ejemplo, 140 libras. Y si yo les digo, si ustedes van a la Luna, en donde la fuerza de gravedad es otra, ¿pesarán lo mismo? No, se No. restaría mi peso en la Tierra con la diferencia de la gravedad en la Luna para establecer un nuevo peso. Bueno, sería, ustedes sí tienen la misma masa. Masa es la que se mide en kilogramos, libras, ¿verdad? Esa es la masa. Para nosotros calcular el peso, multiplicamos, ¿verdad? La masa por la ley o el valor de la fuerza gravitatoria de ese planeta. Por ejemplo, acá nosotros, si nosotros queremos obtener el peso de algo, tenemos la masa
lo multiplicamos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y obtenemos el peso. Por ejemplo, bueno, vamos a hablar de las diferencias entre ambos conceptos porque es importante, ¿verdad? La masa es la cantidad de materia de un cuerpo. Y el peso es la fuerza que ocasiona la caída, ¿verdad?, de los cuerpos. El peso de ustedes es el que los mantiene en la tierra, ¿verdad? El peso siempre actúa hacia abajo. La masa es una magnitud escalar. El peso es una magnitud vectorial. O sea, comparaciones. La masa se mide con una balanza, ¿verdad? Y el peso con un dinamómetro. La masa, su valor es constante, es decir, no depende de la posición del cuerpo independientemente de la altitud, longitud, etcétera, etcétera. Bueno, no cambia, es un valor constante, mientras que el peso cambia por diversas, cambia por la posición, por la altitud, la latitud, ¿verdad? Las unidades de la masa se dan en gramos, kilogramos y todas sus unidades derivadas. Mientras que el peso, ¿verdad?, se mide en newton y dina, ¿verdad?, que es muy poco utilizado. Más se conoce el newton, ¿verdad? Y la masa sufre aceleración. El peso las produce. Entonces son cosas que debemos diferenciar. ¿Por qué? Nosotros vamos a utilizar eso. La primera, segunda ley de Newton y una ilustración de la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Me imagino que ustedes han escuchado de una manera cotidiana la expresión que dice toda acción tiene una reacción, ¿verdad? En palabras sencillas, esa es una ley de Newton, pero no es tan sencilla o tan simple como se escucha, ¿verdad? Ese es el significado más común que se le da. Entonces, por ejemplo, en esta parte nosotros vamos a calcular, ¿verdad?, unos problemitas de calcular el peso, calcular la masa de un objeto, ¿verdad?, usando esta ecuación. Profesor, Peso, disculpe que le interrumpa. ¿Puede ampliar la diapositiva en la parte inferior donde está el estancito? okay. Exacto, mucho mejor. Gracias. Ok, entonces vamos a trabajar con esta ecuación que relaciona la masa, el peso y la gravedad. Por ejemplo, si a ustedes le dicen, determina el peso de una persona en tal planeta donde la fuerza de gravedad tiene un valor de tanto, ¿verdad? Usted sabe que necesita tener la masa del objeto de la persona y si conoce la fuerza de gravedad de ese lugar, de ese planeta. Entonces, si es al contrario, si le dan el peso y le piden la masa, entonces usted tiene que despejar. ¿Cómo estamos en la parte de despejar ecuaciones? ¿No hay problema en eso? Si nos piden la masa, ¿verdad?, ¿qué nosotros tenemos que hacer aquí en esta ecuación para obtener la masa? Dividimos el peso entre la gravedad. Exactamente, así mismo. Y obtenemos la expresión que queremos encontrar la masa. Entonces, eso es lo que vamos a buscar. ¿Por qué es importante? Vamos a ver un poco lo que dice cada ley de Newton, pero para ir introduciendo un poco, porque este es el inicio. Nosotros vamos a trabajar la próxima clase con problemas de las leyes de Newton. Ahorita vamos a introducir lo que dice la ley, la interpretación, y luego vamos a entrar con los problemas. Primera ley de Newton.
como les dije antes, ustedes están, ¿verdad? Sentados ahorita y sobre ustedes no está actuando ninguna fuerza. Entonces, la ley dice lo siguiente. En ausencia de fuerzas externas, un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento a velocidad constante. Esto es con rapidez constante en una línea recta, ¿verdad? Eso quiere decir que si un objeto está en este momento estático allí, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Eso es lo que quiere decir. Todas las fuerzas es igual a cero. Él no tiene aceleración porque no se está moviendo, ¿verdad? Entonces, si decimos, por ejemplo, los sistemas, ¿cómo representamos los sistemas? Los sistemas, por ejemplo, si hay un cuerpo que está representado por podríamos decir que una cajeta. La cajeta pesa, vamos a decir, 5 kilos. Sobre ese objeto que está allí, actuaría la fuerza de gravedad, que es la que la mantiene, o sea, siempre hacia abajo, y el peso que actúa hacia abajo, porque la ley de gravedad es la que nos mantiene en la Tierra, porque si no existiese la fuerza de gravedad, todo el mundo sale disparado, ¿verdad? Es tan importante eso que tiene que ver con los movimientos de rotación y traslación del planeta, ¿verdad? Entonces, si no existiera la gravedad, el universo entero sería un caos, ¿verdad? Entonces, hay unas frases o unos enunciados que se pueden llevar hasta más allá del planeta, que dice que por ejemplo, los planetas que son más grandes, ¿verdad? Algunos tienen, entre mayor es la masa, mayor es la fuerza de atracción. Y entre más pequeños, ¿verdad? Menor es la fuerza de atracción. Entonces, todo eso tiene que ver con ello. Para que quede claro, la parte teórica de la ley de Newton, la primera ley de Newton, dice que si en ausencia de fuerzas externas, si usted está en reposo, no se va a mover, va a seguir estando en reposo. Y si está en movimiento, continuará el movimiento a una velocidad constante, ¿verdad? No va a haber una fuerza externa que lo acelere, así que va a permanecer con esa misma velocidad constante. Esa es la primera ley, ¿verdad? Vamos introduciendo porque necesitamos que ustedes vayan leyendo un poco la parte teórica, porque luego vienen los problemas de aplicación de esas leyes. La segunda ley de Newton dice, cuando una fuerza resultante actúa sobre un cuerpo, y aquí viene una fuerza externa que va a actuar sobre el cuerpo. Este adquiere una aceleración en el sentido de la fuerza resultante aplicada. Quiere decir que si la fuerza se mueve hacia la derecha se moverá. Y su valor es igual en magnitud a la fuerza dividida por la masa del cuerpo. Entonces, la segunda ley en general nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La unidad de la fuerza es el newton. Masa por aceleración. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton, ¿verdad? Por eso es importante que conociéramos la masa, la aceleración, fuerza, la relación que existe entre ellos. Por ejemplo, si yo les digo, muchachos, sobre un cuerpo, ¿verdad? Que pesa, miren, que pesa 200 kilogramos, actúa una fuerza de 10 newton, encuentra la aceleración. Ustedes dirán, profe, nosotros en la segunda ley de Newton me hablan de fuerza igual a masa por aceleración, pero usted me está hablando a mí de peso. Entonces, yo me tengo que acordar que anteriormente yo había dicho que el peso era igual a la masa por la aceleración gravitatoria.
como yo tengo el peso, yo puedo sacar la masa y lo puedo usar acá para sacar la aceleración en la segunda ley de Newton, ¿verdad? Entonces, mire todo lo importante que es conocer todo esto, la relación, la diferencia entre la masa y la relación con la masa, ¿verdad? Entonces, escucho una notificación. Bueno, los compañeros que van perdiendo un poco el hilo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que vamos a necesitar en cualquier momento la relación de masa, ¿verdad? Masa, la gravedad, para calcular en algún momento la fuerza, la aceleración de un cuerpo. Los sistemas, ¿verdad?, que van a interactuar en ese momento son sistemas que decimos que la sumatoria de la fuerza es igual a 0, entonces nosotros vamos a calcular cuando actúa sobre una fuerza con un problema sencillo, por lo menos uno de cada ley, o para complementar. Entonces yo les voy a hacer llegar, por ejemplo, un ejemplo de cada uno, de cada ley, para la próxima clase que vamos a ver esos problemas. Entonces, para la próxima actividad de esta clase, ¿verdad? Van a trabajar con esto. Con lo de aquí, peso y masa. Con esta fórmula. Que no lo puedo dar aquí. Ok. Peso igual a masa por la aceleración. Ciertos problemitas, unos problemas sencillos para que vayan aplicando el concepto. Y diferencia de masa y peso. Disculpa, profesor, ¿no era peso igual masa por gravedad? Sí, exacto, peso igual a masa por gravedad. Usted había Entonces, comentado que peso era igual masa por aceleración. es la aceleración gravitatoria. Ah, ok, disculpe. Es que muchas veces en algunos libros dicen aceleración gravitatoria, fuerza de gravedad, ¿verdad? Y aquí llaman interacción gravitatoria, pero es la misma cosa, porque es ley de gravedad, fuerza de gravedad, interacción gravitatoria, aceleración gravitatoria, ¿verdad? Todo se relaciona con la gravedad. Cuando les mencionan en la segunda ley de Newton, aceleración, solamente es otro, ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? De un concepto diferente en el que actúa la fuerza de gravedad en el momento en el sistema donde está el cuerpo, pero se relaciona con la masa y con el peso. Pero la aceleración que está aquí es una fuerza externa que la produce la fuerza que se le aplica al objeto, entonces es algo externo. Y entonces vamos a trabajar con esto para que vayan trabajando, familiarizándose con esto, y luego también que es algo parecido a lo que se trabaja con la segunda ley de Newton. Yo voy a ir subiendo un taller también de eso, se los voy a poner en la plataforma para que los vayan viendo. Les voy a dar una fecha estipulada ahí, 9, 10 días para la entrega del taller, ¿verdad? Para que van trabajando las preguntas. Si tienen alguna pregunta, me la hacen al grupo, ¿verdad?